no todo el mundo está preparado para ello y no todo colombiano que se va llega a ejercer, por ejemplo, su profesión a cabalidad, sino que le toca empezar desde ceros. Cristian, háblenos de ese fenómeno que resulta un poco doloroso cuando ese sueño precisamente se convierte en lo que yo menciono, en una pesadilla. Claro, desde luego, y hay que tener en cuenta el hecho de que muchos ciudadanos colombianos, por ejemplo, en Panamá hay mucho colombiano que ha emigrado, talentoso, profesional, que ha tramitado su documentación y ha logrado emigrar a Panamá en forma regular, y eso le ha permitido acceder a los beneficios que ofrece el Estado panameño. Sin embargo, la gran mayoría de la emigración colombiana no corre con esta suerte. Nosotros hemos conocido de primera mano esta realidad de muchos hermanos colombianos que viven en Panamá porque hemos ido allá a conocer el problema. Y creo que siempre hemos hecho el llamado a que haya un trabajo mucho más de cerca, sobre todo teniendo en cuenta que Panamá es un país hermano, y ver cómo logramos tener realmente procesos migratorios que le permitan a Panamá asegurarse que va a recibir una migración colombiana ordenada, encaminada a ayudar a desarrollar el país panameño. Y segundo, que el migrante colombiano también tenga acceso a oportunidades sin que sea esquilmado o que le cobren grandes rubros o costos de dinero para poder acceder a servicios migratorios. Esto por un lado. En México, por ejemplo, que también hemos estado muy de cerca de nuestra migración y nuestra diáspora, por ejemplo, en México pasa por una cantidad de escenarios de xenofobia y discriminación. En algunos casos, lamentablemente, a raíz de personajes que han llegado a México a dejar mal el nombre de Colombia y nuestros migrantes colombianos, pero pasando por alto esto, el Estado mexicano, como el Estado colombiano, han estado hablando muy de cerca en los últimos meses y años para tratar de facilitar el espacio para que el colombiano llegue a México, pero lo que hemos visto es que se generan, por ejemplo, lo que va a pasar ahorita a partir del 1 de abril, que se va a generar el registro migratorio. Ese registro migratorio no solamente se le va a exigir al colombiano que vive en Colombia y que quiere ir a México por turismo o por otro tipo de escenario, sino también se le va a exigir a quien es residente en México y que todavía no es ciudadano, o a cualquier colombiano que venga de otro país, que sea residente de otro país, pero que sea colombiano. De todas maneras, me parece que es importante reseñar esto, porque en México muchos colombianos a veces son víctimas de la xenofobia, inclusive son detenidos por la policía en las calles muchas veces, sin cometer ningún delito, se les hacen preguntas totalmente absurdas, violando todos sus derechos civiles, son llevados a una estación de policía y en algunos casos son denuncias de los ciudadanos colombianos que viven en México, son extorsionados y se les pide dinero a la familia para que no sean dejados en la estación bajo un pretexto totalmente inexistente. Y esos son temas que pienso que no son aislados, pasa en México, pasa en otros países, y pienso que el ciudadano colombiano antes de emigrar debe tener en claro para dónde me voy, cuáles van a ser las condiciones de ese estado receptor. Si me voy de ilegal y me paso el tiempo de mi visa, ¿qué me pasa después de allí? Todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta desde el punto de vista legal, para efectos de que cuando estemos en ese estado receptor no empecemos a padecer de que no tenemos trabajo, que no tenemos acceso a las oportunidades, porque hoy por hoy ya no era como hace 40 años. Hoy no solamente emigran colombianos, emigran brasileños, emigran mexicanos, emigran una cantidad de ciudadanos de diferentes países, y eso genera de que la migración en estados en donde tenemos economías de primer nivel se haga mucho más difícil el proceso de legalización. Estados Unidos es un ejemplo. Hace 40 años el sueño americano era algo, digamos, con lo cual mucha gente soñaba. Hoy por hoy eso se ve muy reducido, porque todo ha ido cambiando. Las leyes se han vuelto mucho más estrictas para las personas que quieren llegar a Estados Unidos. El que cruza la frontera de manera ilegal jamás tendrá un camino para legalizarse, a menos que haya un amparo por parte del Estado americano. Tendría que acceder a un perdón, salir del país, en fin. Hay una cantidad de temas que mucha gente desconoce desde el punto de vista legal, y pienso que eso hace que esa inmigración colombiana sea mucho más difícil, y yo siempre he venido abogando para que el tema migratorio colombiano se ordene, que haya una pedagogía a nivel nacional sobre estos temas, porque es una realidad que expulsamos ciudadanos y el Estado colombiano tiene que aceptarlo de una vez por todas, pero esa aceptación no viene como una culpa, sino cómo resolvemos el problema y cómo brindamos una pedagogía migratoria a todas las regiones, sobre todo regiones que se benefician de las remesas, para efectos de que el ciudadano colombiano que sale de Valle del Cauca, Risaralda y otros departamentos sepa que para donde se vaya, allá hay una legislación vigente, que la conozca de antemano, para que no llegue a ese país con una venda y termine obviamente padeciendo la nefasta adaptación que a veces le pasa a muchos migrantes por no conocer a dónde llegan.